Estamos ya junto a Carlos Greitz para revisar las informaciones internacionales. Carlos. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Revisamos lo que ha ocurrido después de este ataque israelí contra instalaciones iraníes en un yacimiento de gas, que es el principal abastecedor de este combustible de gas en toda Irán, pero además está instalado en la mayor reserva de gas de prácticamente todo el mundo, ¿no? Se llama South Pars y claro, lo cierto es que forma parte de esta reserva de gas natural inmensa que comparte Irán con Qatar, ¿no? Esa es la característica. Y por eso es que hay preocupación producto de lo que ocurrió con este ataque israelí. Qatar denomina a su parte de este yacimiento y de esta reserva North Dome, pero es lo mismo, ¿no? Ocurre en el mismo lugar, solo que en este caso el ataque habría sido directamente en la parte iraní de este gran parque de combustible y de gas. Son cerca de 1.800 billones de pies cúbicos de gas utilizable. Eso es mucho para hacer un parangón, es suficiente para abastecer las necesidades mundiales de gas durante 13 años. Todo eso tiene este parque natural y esta reserva que ha sido atacada parcialmente por parte de Israel, generando además cierto enojo, cierta molestia en Estados Unidos. Y te iba a preguntar si desde Qatar también ha habido alguna reacción, porque al ser compartido con Qatar, no sé si es que también ahí hay algún grado de molestia. Sí, han reaccionado desde Qatar, pero principalmente replicando parte de la reacción de Estados Unidos, ¿no? Que dice, a ver, esto Israel aparentemente lo hace de manera unilateral. Ahí está Donald Trump diciendo, de hecho, Israel no va a volver a atacar este campo de gas de vital importancia, a menos que Irán imprudentemente decida atacar un país inocente, dice en este caso Qatar. Pero Estados Unidos no estuvo informado. Eso te iba a decir, que decía ahí que Estados Unidos desconocía por completo este ataque. Sí. Porque, ¿cuál es la preocupación acá? Que esto ya estábamos hablando de todos los problemas con el tema del petróleo, esto se amplía ahora al gas. Claro, efectivamente. Y no solo eso, después en respuesta, Irán ataca varios centros energéticos en distintos países de la zona. Vamos a ver esta siguiente imagen. En este día 20, como tú decías, Pati, antes de la pausa de la guerra, se han detectado algunas imágenes que habrían detectado la presencia de llamas a bordo de un portacontenedores. Estas son imágenes de archivo de lo que ha estado ocurriendo en Hormuz en el último tiempo, pero en rigor lo que ha ocurrido es que hay un buque de propiedad egipcia con bandera maltesa. Se presume que ya había sido atacado el 4 de marzo, por lo que esto podría tratarse de un segundo ataque allí en el estrecho de Hormuz, generando siempre la preocupación. Se menciona que hay cientos de buques instalados en la puerta de este estrecho, esperando ver qué pasa, con miles incluso de marineros varados, ¿no?, en el lugar. Hay una sensación de que lo que ocurre en el estrecho de Hormuz y lo que ocurre en Medio Oriente en términos del petróleo, el gas, el combustible y también el abastecimiento en general está siendo muy delicado y en manos de los líderes, ¿no?, de estos países, tanto de Benjamin Netanyahu como del propio Donald Trump y por supuesto de quienes estén liderando Irán hoy día. Y lo digo con este contexto porque obviamente han ido eliminando a buena parte de las cabezas. Miren lo que ocurre también en el Comando Central de Estados Unidos, que ha publicado las siguientes imágenes. Es un video con un despliegue y ataques a objetivos iraníes. Esto es en medio de una guerra, se sabe, parte de la lectura, ¿no?, de la propaganda de guerra, pero un mensaje que en rigor lo que hace es decir, nosotros estamos teniendo el poder en esto y el control de todo lo que ocurre en Medio Oriente. Lo publica, reiteramos, el Comando Central, el CENTCOM, que ha estado permanentemente publicando imágenes e información de lo que ocurre en Medio Oriente, con este lanzamiento desde portaaviones, aviones de combate, explosiones controladas, destrucción visible de los activos iraníes. Todo esto, como lectura final, nos hace pensar que si se extiende mucho más la guerra, el precio del petróleo puede seguir subiendo eventualmente. Hoy estaba en algún momento de la mañana en $116 el barril. Ayer mencionábamos el precio, ¿no? Había superado los $100. Sí. Había superado esa barrera, pero antes estuvo en 90 y algo, y en tiempos normales el barril de petróleo está en 70, 76, 78 dólares el barril. Estamos hablando de $116 en algún momento de la mañana y se quedó ahí más o menos, en torno a eso. ¿Cuál es la capacidad que tenga Estados Unidos de tomar medidas, o algunos otros países, la zona europea, de tomar medidas para que el abastecimiento de petróleo no encarezca más su precio a nivel global? Es una de las grandes dudas. El gas, ni hablar, después de lo ocurrido entre ayer y hoy día, subió a un precio sumamente alto, más del 40% en solo una jornada, y eso por supuesto que también preocupa porque es otro combustible que eventualmente se ocupa muchísimo en el mundo. Bien, una operación de seguridad conjunta entre México y Colombia logra la captura en Ciudad de México de Ángel Esteban Aguilar Morales, que es apodado Lobo Menor, líder
uno de los principales líderes de los Lobos, que es esta banda de crimen organizado que instaló el terror en Ecuador y especialmente en Guayaquil. Se le acusa a esta persona capturada, ahí está la imagen con este gorro, digamos, y con una pechera, se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. ¿Se acuerdan? Sí. Esto ya ocurrió hace más de 2 años. Ha pasado mucho tiempo. Pero que tuvo muchísimo impacto, era un candidato presidencial. Mira, ahí está el momento, ¿no? Claro. Iba saliendo Fernando Villavicencio de un mitin político, se iba subiendo a una camioneta y en ese momento empiezan a sonar los disparos. Dispararon contra este vehículo y finalmente terminan asesinando a Fernando Villavicencio. Ese hombre que está ahí acaba de ser detenido y sería el autor intelectual. Para capturarlo, después de una serie de fugas, traspasos de países de manera irregular con otras identidades, requirieron de las autoridades mexicanas, colombianas y ecuatorianas, por supuesto, para que entreguen la información en general para detener a este sospechoso. Lo siguieron en tiempo real durante harto tiempo, pero no lograban saber efectivamente en qué momento podían capturarlo sin que fuese inseguro también para los policías. Ayer por la tarde, mientras Venezuela celebraba en las calles, con feriado legal dictado por Delcy Rodríguez, la obtención de un campeonato mundial de béisbol, aparecía otra información que tenía que ver con esto, ¿no? Con la destitución de Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa. Vladimir Padrino López era el hombre que siempre estaba al lado de Nicolás Maduro en cada evento militar, en cada acto que tenía que ver con resistencia armada, por ejemplo, lo que ocurría con Estados Unidos en el último tiempo. Ahí estaba Vladimir Padrino, considerado el hombre fuerte, el brazo armado del régimen chavista durante mucho tiempo. Cae Vladimir Padrino López, es destituido. El comunicado de Delcy Rodríguez, que hasta ahora no ha sido profundizado, es que va a hacer otras responsabilidades que le serán encomendadas, dice, nuevas responsabilidades, pero que todavía no se sabe. El punto es que Estados Unidos lo está buscando hace largo rato ya a Vladimir Padrino López. ¿Irá a Estados Unidos? ¿Estados Unidos ahora se atreverá a detenerlo, por ejemplo, ya que no es una autoridad del chavismo? Es una pregunta. ¿Ven? Ahí está. Hace figura clave del chavismo. $15 millones por su recompensa. Por como tú dices. Pero ¿y qué interpretación se hace de esto? ¿Será que también Delcy Rodríguez trata de conformar un círculo cercano, confiable, elegido por ella? ¿Serán órdenes desde Estados Unidos? ¿Qué es lo que se especula? Todavía eso es interpretable. Estados Unidos no ha mencionado esta destitución de Vladimir Padrino López. Desde Venezuela se menciona que buscan darle un poquito más de estabilidad al nuevo gobierno de Delcy Rodríguez. Pero, ¿qué implica eso? Si Vladimir Padrino llevaba 10 años y era un hombre de mucha confianza. Bueno, se menciona que el sucesor en el cargo, que se llama, de apellido González López, es un general que estuvo a cargo del SEBIN, del Servicio de Represión del régimen, se reunió con el director de la CIA, con John Ratcliffe, cuando este fue a Venezuela, a Caracas, días después de que capturaran a Maduro. Va el director de la CIA, se reúne obviamente con Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez le presenta a González López, al general que había sido recién ascendido nomás, hace pocos días. Y allí hay una fotografía incluso donde se les ve a ambos conversando y ahora es él quien asume en lugar de Vladimir Padrino López. Ese antecedente será suficiente como para leer que finalmente Estados Unidos le dice, ¿sabe qué? Confiemos en él y no en este que venimos persiguiendo. Es una de las tantas lecturas que se puede hacer de este importante cambio en Venezuela.